La Biblia es única, no hay nada que se le compare y es única en su continuidad. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años y escrito a lo largo de 40, a lo largo de 60 generaciones. Fíjese, vamos viendo ciertos datos. La Biblia es única porque fue escrita en un periodo de 1600 años, fue escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Por ejemplo, el profeta Moisés fue un líder político adiestrado en las universidades de Egipto, las mejores de aquella época. Pedro, un pescador, Amós, un pastor, Josué, un general militar, Nehemías, un copero, Daniel, un primer ministro, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino, y así podemos ver a más, a más escritores. Pero ¿qué creen? Fue también escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, otros en medio de los rigores de una campaña militar. Qué interesante. Vamos a seguir, pero vamos a orar. Sí, ya con esto ya nos damos cuenta que la Biblia es única. Estamos viendo la singularidad de la Biblia y es única en su continuidad. Oremos a Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar acá. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar lo hermoso que es tener la Biblia y sobre todo el tema de hoy es la singularidad de la Biblia. Señor, este libro sagrado es único y nosotros amamos la palabra de Dios, amamos la Biblia porque es nuestra regla de fe y conducta. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, también la Biblia o este libro fue escrito en diferentes épocas. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. Y algo también, este libro fue escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo, otros desde las profundidades de la tristeza y desesperación, como Jeremías, al ver al pueblo de Israel como no quería obedecer a Dios y cómo fue llevado cautivo a Babilonia. Algunos más pues, en tiempos de bonanza, de paz, de gozo. También la Biblia o este libro sagrado fue escrito en 3 continentes: Asia, África y Europa. Pero ¿qué creen? También escrito en 3 idiomas: en hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 18, Segundo de Reyes 18, versículo 26 al 28. Segundo de Reyes 18, versículo 26 al 28. Y acá nos menciona cuando
en el reinado del rey Ezequías, llegó Sennacherib a invadir a Judá y empezó a amenazar a las personas ahí. Y dice, segundo de Reyes 18, 26 al 28, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya lo tienen? Este general llegó amenazando, pero le decían los que estaban ahí, ¿sabes qué? Que no hablara de esa manera, ¿no? Le estaba diciendo que en el segundo de Reyes 18, 26 al 28, se nos habla de la lengua de Judá, ¿sí? En Isaías 19 al 18 recibe el nombre de la lengua de Canaán. Y el arameo era la lengua franca del cercano oriente, hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Y entonces el pueblo de Israel, sí, ellos hablaban la lengua de Judá, sí, hablaban el hebreo. Pero después, cuando son llevados cautivos a Babilonia, ellos empiezan a hablar el arameo. También al estar allá, ¿no? Viviendo. Y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo. Pero también el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento y era el idioma internacional en los tiempos de Cristo, porque los griegos conquistaron a los persas y los persas conquistaron a los babilónicos. Primero fue el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después los griegos y luego los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos, pues todas las enseñanzas, toda la cultura, el idioma, las enseñanzas, pues ya habían invadido a toda aquella época, toda esa región. Bueno, entonces la Biblia fue escrita, o este libro sagrado fue escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo, ¿sí? También hay solo una historia en desarrollo, la de redención del hombre efectuada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla del amor de Dios, pero por ejemplo habla de temas como el paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado del Apocalipsis, donde nos habla también de Dios hizo los cielos y la tierra, pero también en Apocalipsis nos habla que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, fíjense que este libro sagrado, los libros del Pentateuco, fueron escritos con los siguientes materiales. Al principio eran rollos y eran de papiro. Papiro fue el primer material que se ocupó en la antigüedad y se hacía de una planta denominada papiro. Esta caña crecía cerca de los lugares poco profundos de los lagos y los ríos, por ejemplo, de Egipto, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, algunos libros. Ese fue el material que primero se usó, de papiro. Después, el siguiente material que se empleó para escribir los libros de la Biblia fue el pergamino. Y este era el nombre que se le daba a las pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. Estas pieles eran desprovistas de los pelos y se las rasqueteaba con el objetivo de producir un material para escribir que fuera más duradero. Y la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor,
pues la producción de este material de escritura estuvo asociado durante algún tiempo en aquel lugar. Después, otro material que se usó para escribir los libros sagrados era la vitela, y era el nombre que se le daba al cuero de ternero. A menudo se tenía de color púrpura. Algunos de los manuscritos que se conservan en la actualidad son de vitela púrpura. La escritura sobre vitela teñida era generalmente dorado o plateado. Bueno, también otro material que se ocupaba en ese entonces era la ostraca, y tenía que ver con alfarería. Esta alfarería sin vidriar era muy común entre el pueblo. El nombre común es tiesto o cacharro, y se ha encontrado en abundancia en Egipto y en Palestina. Otro material que se ocupaba para escribir eran las tablillas de arcilla, que en la época de Jeremías se hacía, y cuando los reyes quemaban, entonces volvían a hacer otra vez los libros, ¿sí? Y de todos los materiales de escritura, este era el más barato y duradero. Las tablillas de cera también, y también se escribía en piedras. Incluso en la época del profeta Moisés, Dios escribe los mandamientos en piedras, ¿sí? Y Moisés rompe las tablas, eran tablas de piedra, y Dios le dice, pues vas a tener que hacer otras, y vas a tener que, ahora sí que, pues ¿para qué la rompes? Pues ahora vas a tener que trabajar. Y entonces él tuvo que pulir dos piedras, y Dios ahí escribió los mandamientos, ¿no? Entonces él sabía de eso porque Aarón se encargaba de eso también. Él estuvo trabajando en Egipto y a eso se dedicaba también. Entonces él tenía idea de ello, ¿no? Bueno, antes no eran así, como ahorita actualmente nosotros, como los libros, sino eran rollos, ¿sí? De tal manera que, a ver si se puede hacer algo aquí. Sí, como que eran especies de rollos, pero muy grandes, y se abrían y se iban leyendo, ¿no? Y se abrían y ya se estudiaban, y eran rollos muy grandes. Entonces, eran rollos de 48 metros de largo, algunos, y los más pequeños, un promedio de 7 a 12 metros de largo. Los rollos se hacían pegando hojas de papiro unas con otras, y luego se enrollaban estas largas tiras alrededor de un palo. El tamaño estaba limitado debido a la dificultad al usarlos, eran muy pesados. La escritura se hacía usualmente por un solo lado. Se tiene conocimiento de rollos que medían hasta 48 metros de largo. El rollo promedio medía entre 7 y 12 metros. También se usaron los códices o libros. Con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto, las hojas de papiro se disponían en forma de libro posteriormente y se escribían en ambos lados. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III después de Cristo. Bueno, ya tenemos una idea, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se formó la Biblia? La Iglesia cristiana recibió el canon del Antiguo Testamento de parte del pueblo de Israel. La palabra canon proviene de una palabra que era de una vara, una especie como de una vara de medir. Y entonces, los libros que tenemos en nuestra Biblia, dentro de esta sección, eran aquellos que el Señor Jesús supo reconocer como dotados de inspiración y autoridad de parte de Dios. Y no siempre los judíos estuvieron de acuerdo acerca de la conveniencia
o no de incluir en el canon determinados libros. Por ejemplo, había dudas acerca del libro de Esther, porque en él no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Pero al leer el contenido nos damos cuenta que Dios estuvo ahí siempre presente, cuidando a su pueblo. Entonces dijeron, no, sí, lo vamos a contemplar. Otro de los libros que había cierta duda era el libro de Eclesiastés. Entonces, pero al ver el contenido dijeron, no, sí, también es necesario que esté. Otro libro es el de Cantares. Mencionaban, es como un libro que habla del amor de los esposos, pero dijeron, no, sí, también debe de estar. Y entonces, es muy importante eso porque ustedes han escuchado hablar de libros apócrifos, ¿sí? Y el pueblo de Israel, los primeros cristianos, necesitaban reconocer qué libros eran inspirados por Dios y qué libros eran apócrifos, qué libros no eran inspirados por Dios. Y entonces empezaron con el canon. Y una de las reglas que debía de tener es que los libros que se mencionaban o que estaban tenían que haber sido mencionados por Jesús. Dos, que los discípulos también hubieran hecho mención de esos libros. Y tres, que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca del Señor Jesús y en el Nuevo Testamento se cumplen esas profecías. Entonces eso era muy importante, que el Señor Jesús y que los discípulos hubieran hecho mención de esos libros. Pero también ve el contenido, que no hubiera contradicción, sino que todo concordara, que todo, que no se contradijeran entre sí. Y entonces se crea el canon. Y los libros que ellos reconocieron fueron aquellos inspirados por Dios. Hubo otros libros que existían en aquella época porque surgieron algunas falsas enseñanzas y ellos tenían que seleccionar los libros. Y algunos libros no los pusieron en el canon, libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque no eran inspirados. Solamente son libros históricos y se les conoce como los deuterocanónicos, ¿sí? Que no están en el canon, ¿sí? Y solamente los libros que tenemos son los que están inspirados. Pero también los libros apócrifos se utilizan son como libros de historia, para saber un poquito más acerca de lo que pasó en esa época. Hubo 400 años de silencio, es decir, el último libro que se escribe es Malaquías, y de Malaquías al primer libro que se escribe, que es San Mateo, pasaron 400 años. En esos 400 años no hubo ningún escrito inspirado por Dios. Pero en ese entonces sí habían otros libros seculares de personas que escribían, como por ejemplo los macabeos. En esa época habían judíos revolucionarios que se oponían al gobierno de Roma. Recordemos que Jesús nace en el año 70, ¿sí? Cuando ya el imperio romano ya estaba, ¿sí? Ya no era el imperio griego, sino eran los romanos. Entonces, aunque el Señor Jesús, él fue el parteaguas de la historia, Jesús hace lo siguiente, ¿no? Que antes y después de Cristo, fíjense, qué interesante. Pero los romanos este imperio ya tenía 70 años dominando. Bueno, entonces era más bien así, ¿no? Jesús nació en el año 0, pero ya el imperio romano ya estaba en su apogeo, ya había dominado a los griegos. Bueno, y entonces
son nada más libros históricos. Y tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ya lo hemos comentado. La Biblia es única en su circulación. Fíjense que la Biblia de hoy en día, es el libro más vendido de la historia y el que ha sido traducido al mayor número de idiomas y aún de las lenguas nativas, ¿sí? Como por ejemplo acá en México tenemos el idioma español, pero también hay lenguas maternas, y entonces antes se les decía dialectos, pero no, también son lenguas, y hay muchísimas, y se ha traducido a más de 2000 lenguas. Más. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, se tradujo en el año 250 a.C. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. Y tenemos versiones, ¿sí? Traducciones de la Biblia y varias versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera, tenemos varias revisiones, ¿sí? Y entonces, si usted se da cuenta, ahí vemos que la versión que usamos, la clásica, viene siempre ahí. Hay una versión, dice, de Casiodoro de Reina, y la traducción. Son dos personas ahí que tuvieron que ver con la Biblia, ¿no? Reina Valera y Casiodoro de Reina. Fueron personas que se convirtieron al cristianismo. Fueron monjes que ellos tradujeron la Biblia. Sí, Dios, así como Lutero tradujo la Biblia del griego al alemán, ¿sí? Igual Dios usó a estas personas para que tradujeran la Biblia, ¿sí? al castellano, ¿no? Bueno, entonces estas, Reina Valera se le conoce, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Son dos personajes muy importantes. Fíjense que la Biblia es única en su supervivencia. Siempre la gente ha querido destruir la Biblia. No quiere este libro, pero ¿sabe por qué? Porque en este libro nos habla acerca del pecado, nos habla acerca de cómo vivir la vida, cómo poder ser agradables a Dios, cómo poder hacer la voluntad de Dios, pero la gente no quiere, los ateos no les gusta. Y aunque no les guste, la Biblia es la palabra de Dios y en la Biblia encontramos el manual para la vida. Por lo cual, nosotros debemos de evaluar nuestra vida de acuerdo a la Biblia. Es decir, la vida cristiana no se mide por como lo que nosotros pensemos, sino la vida cristiana se mide a través de la Biblia. ¿Qué tanto de lo que dice acá lo estamos poniendo por obra, lo estamos practicando? La Biblia la Biblia ha sobrevivido, o sea, su supervivencia ha sido a través del tiempo, supervivencia a través de la persecución como ningún otro libro. La Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el consumismo. Por ejemplo, Voltaire, un filósofo destacado, incrédulo francés, él dijo lo siguiente, dijo que cuando él muriera,
100 años después de su época, el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. Y eso lo dijo en 1778. Él murió en 1778 y qué ironía, en la casa de él fue usada como un almacén para las Biblias. Ahí se usó. Entonces lo que él declaró no se cumplió, sino que más bien ahí en la casa de él se usó como bodega para almacenar muchas Biblias. Entonces, muchas personas han querido destruir la Biblia, otros se han burlado del Evangelio, pero el Evangelio que nosotros tenemos es un Evangelio que da vida, es un Evangelio que cambia, que transforma, es un Evangelio que nos ayuda a conocer más a Dios, a amar más a Dios. A través de la Biblia nosotros amamos a Dios. Por eso esa hermosa frase que dice, ama la Biblia. Dice, cree la Biblia para ser salvo. Lee la Biblia para ser sabio y practica la Biblia para ser santo. ¿Sí? Nosotros debemos de creer en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice en San Juan 5:39. San Juan 5:39, hermanos, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús, escudriña las Escrituras, lee. La Biblia nos dice que en el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo iba a diferentes lugares predicando la palabra de Dios, la gente leía, siempre tenía la Biblia, y dice que había en una población, sí, unas personas que les gustaba analizar, sí, que les gustaba verificar lo que el apóstol Pablo decía, y eran los hermanos de Berea. La iglesia de Berea dice que escudriñaban las Escrituras para ver lo que Pablo decía, para ver si era correcto lo que decía. Por eso nosotros debemos de siempre leer la Biblia, decir, analizarla. En San Juan 17:3 dice, nos habla, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese lo que decía el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay que conocer más a Dios, hermanos. La única manera de poder amar a Dios y de agradarle es leyendo la Biblia, practicando la Biblia. Fíjese que en ella nosotros nos damos cuenta de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, de cómo quiere que nosotros tratemos a nuestro prójimo, de cómo Dios quiere que el esposo ame a la esposa, de cómo la debe de tratar. ¿Cómo debemos de tratar a nuestra esposa? Dice que como un vaso frágil. Yo lo relaciono como con una copa de cristal, una copita de cristal. Y el esposo es como un vaso de cristal, como un vaso de cristal. El esposo, como un vaso de cristal, de eso de para beber. Pero la esposa es como una copita de cristal, más delicada. Entonces, pero tenemos que tratarnos bien. Si el esposo trata bien a la esposa, pues hay bendición. Igual la esposa honrando al esposo. Los hijos también son especiales. Entonces la Biblia nos menciona cómo debemos de tratar a nuestros hijos. A veces se nos olvida, pero la Biblia dice que debemos de amonestarles, debemos de corregirles, pero de una manera respetuosa, de una manera que no se desanimen, de una manera que no hacerlos sentir mal. ¿Sabe? Después vamos a hablar de ello, no quiero desviarme un poquito, pero cuando a los hijos se les compara, cuando a los hijos se les trata mal, entonces ellos se desaniman, porque entonces estamos
dice que estamos tratando de corregirles, pero no estamos haciendo bien. Bueno, nos habla de cómo los hijos deben de ser con los padres, de honrarlos, de obedecerles, de respetarles, de ver por ellos. Pero también nos habla de la vida eterna, hermanos, de que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios, de compartirles a otros el amor de Dios. Y acá en este libro encontramos muchas promesas. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos promesas que Dios nos da y que nosotros debemos de memorizarlas, de aprenderlas, porque a través de las promesas nosotros podemos orar y podemos decirle a Dios, Dios, tú lo has prometido. Acá dice tu palabra, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, que tú eres el que nos das el pan de cada día. Acá dice tu palabra que tú eres el que nos cuidas. Pero también acá nos dice qué debemos hacer y no lo estamos haciendo, o qué cosas necesitamos mejorar, en qué área necesitamos cambiar. Así es que, hermanos, amemos la palabra de Dios. Una manera de amar la palabra de Dios es memorizando la palabra de Dios. Hay que memorizar. Dice en Josué 1:9, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.